El Califato Occidental, el Emirato de Córdoba, Abderramán I. En un día de verano de 755, es decir, solo 44 años después de la llegada de Tarik en España, desembarcó Abderramán, último superviviente de los omeyas. Venía enfermo desde Oriente, de donde había escapado de los abasíes que acababan de derrocar a la dinastía omeya. Desde Palestina pasó al África septentrional que recorrió de un extremo a otro, Barca, Tahort, Micnesa, hasta que llegó a la tribu de Nafsa, en las inmediaciones de Ceuta. Gobernaba la península el Wali Yusuf, en pugna entonces con Somail, gobernador de Zaragoza. Desde el momento de la invasión, la historia de la España musulmana se reduce a luchas internas entre los berberiscos, yemeníes, sirios y medinenses. Los walíes o gobernadores eran la mayor parte de las veces prácticamente independientes de la autoridad califal. Algunos fieles adictos a los omeyas prepararon a Abderramán el camino del poder, alojándolo provisionalmente en el castillo andaluz de Torrox, entre Iznájar y Loja, en Archidona. Fue proclamado emir, monarca, y pasando por la serranía de Ronda llegó a Sevilla, de donde se encaminó por último a Córdoba. Tras luchas y negociaciones con Yusuf y con Somail, asentó con firmeza su poderío gubernamental, aunque hubo de enfrentarse contra toda clase de enemigos: árabes conspiradores, bereberes y yemeníes rebeldes, la intromisión de Carlomagno en el norte de la península, 778, y toda especie de confabulaciones, incluso de sus propios familiares y amigos. Organizó una guardia de tropas mercenarias e implantó un despotismo militar, con el que logró superar tantas dificultades. Sus violentas represiones acaso fueron excesivas, pero eran necesarias para afianzar la dinastía e independizarse del califato oriental. Sus enemigos más encarnizados, los abasíes, no dejaron de reconocer su mérito, y el propio califa al-Mansur hubo de elogiarlo con palabras precisas. No teniendo otro sostén que su político y su perseverancia, ha sabido humillar a sus orgullosos adversarios, matar a los rebeldes, asegurar sus fronteras contra los ataques de los cristianos, fundar un gran imperio y reunir bajo su cetro un gran país que parecía dividido entre diferentes jefes. Al morir, Abderramán, 788, dejó un gobierno consolidado, el Emirato de Córdoba, independiente del califa de Bagdad. Inestabilidad política. La inestabilidad fue la característica más notoria del Emirato cordobés. Por muy fieles que fueran a los omeyas, los notables se sentían preocupados ante la disidencia que suponía el Emirato español respecto de Bagdad, la sede del Califato Oriental. Para ofrecer mayor sensación de legalidad religiosa, Abderramán inició en 786 la grandiosa construcción de la mezquita de Córdoba, cuyas obras estaban muy adelantadas a su muerte. 2 años después, su hijo Ixen I las continuó. Fue erigida aprovechando elementos ya existentes de una antigua catedral. Impresionan en ella sus incontables columnas, que parecen formar un verdadero bosque de piedra. Sus arcos de herradura, característicos del estilo árabe, fueron utilizados sin embargo por los visigodos y otros pueblos de Oriente, y aquí aparecen montados uno sobre otro, recordando en cierto modo los acueductos romanos. La mezquita de Córdoba constituye aún hoy día un monumento de primer orden. Es la mayor mezquita de espacio cubierto en todo el occidente musulmán. Los sistemas constructivos de la arquitectura musulmana diferían de los usados por los cristianos hispánicos. Se ha señalado que los fundamentos preislámicos de la arquitectura árabe deben buscarse en la Persia sasánida, de la cual derivan acaso muchos elementos decorativos y ornamentales. Los templos cristianos justifican su estructura por ser lugares de reunión, de asamblea, eclesia, de los fieles, en íntima comunión espiritual. Las mezquitas musulmanas de Mesjid, lugar para postrarse, son lugares de aglomeración de gente simplemente yuxtapuesta para orar en un día determinado, el viernes. Su esquema primitivo recuerda los recintos cercados de las antiguas caravaneras o estaciones de descanso de las caravanas. Su plano es fundamentalmente cuadrangular, a modo de amplio patio, por lo regular con una fuente en medio para las abluciones. En torno al recinto se alinean naves de columnatas cubiertas para resguardarse del sol. Según Hartmann, la mezquita de Córdoba es la obra tipo para toda la evolución musulmana occidental. Sus grandes dimensiones, 175 metros de longitud por 70 de anchura, sus numerosas columnas, tiene 11 naves, la maravillosa y extraña perspectiva que le dan los arcos de intibación y la arquitectura
Sus grandes dimensiones, 175 metros de longitud por 70 de anchura, sus numerosas columnas, tiene 11 naves, y la maravillosa y extraña perspectiva que le dan los arcos de entibación y la arquería de la maxura, hacen de este monumento uno de los más memorables en la historia del arte, sobre todo del arte del siglo X, cuando recibió sus elementos característicos. Ixián I, 788-796, hijo de Abderramán, era hombre apacible y benigno que adoptó la doctrina maliquí del teólogo Malik ben Anas de Medina. Eligió jueces y clero procedentes de esta secta. Según los cronistas musulmanes, Ixián era muy caritativo, vestía con extremada sencillez y recorría solo las calles cordobesas, confundiéndose con el pueblo, visitando a los enfermos y las miseras viviendas de los pobres. A la que I, 796-821, hijo y sucesor de Ixián I, no era irreligioso, pero sí despreocupado, y ello le ocasionó la antipatía del clero islámico. La inestabilidad política jugó de nuevo su papel. El chispazo inicial estalló en 805. Los sacerdotes musulmanes llegaron a apedrear en la calle al propio soberano. Reprimida la rebelión, estallaron otras sucesivas. Alaquem, hombre de carácter alegre y expansivo, hubo de volverse pérfido y cruel. Para ahogar la sublevación de los toledanos, dice la leyenda que los jefes rebeldes fueron atraídos con astucia a un banquete al que habían sido invitados. A medida que iban entrando en el palacio, se les cortaba la cabeza. Es imposible contar el número de víctimas, de 700 a 5000, se dice, en este siniestro día que recibió el nombre histórico de Jornada del Foso. El hecho tendría su equivalente cristiano en la también legendaria Campana de Huesca, 3 siglos más tarde, en tiempos del rey aragonés Ramiro II el Monje, 1134-1137. Estalló luego la no menos famosa revolución del Arrabal de Córdoba, el 8 de mayo de 814. En pleno ayuno de Ramadán, una inmensa muchedumbre se encaminó en masa hacia el Palacio Real, rechazando las cargas de caballería que se opusieron a su paso. Alaquem mandó prender fuego el Arrabal del Sur para que los revoltosos acudieran a extinguirlo y salvar a sus familias. Cargaron entonces sobre ellos los soldados de la guardia, los terribles e inexorables mudos, así llamados por ser mercenarios de diversas procedencias que no conocían la lengua árabe, que degollaron sin piedad a la población civil. Los supervivientes, unas 25.000 familias, fueron desterrados, 8.000 se establecieron en Fez y otras 15.000 pasaron a Egipto, y de allí a la isla de Creta, donde se constituyeron en reino independiente. Abderramán II y la problemática mozárabe. Te dejo mis provincias pacificadas, oh hijo mío, parecen un lecho sobre el cual puedes dormir tranquilo, porque he tenido cuidado de que ningún rebelde turbe tu sueño, decía Alaquem I a su hijo Abderramán II, 821-852. Se equivocaba, vivía latente y soterrado un pozo de rebeldía espiritual, el más peligroso y sutil de los inconformismos. La corte cordobesa iba pareciéndose cada vez más a la de Bagdad. Hubo artistas como Siriab, discípulo de un gran músico de la corte, de Harun al-Rashid, árbitro de la elegancia, de la moda y de las buenas maneras. Tenía además el buen gusto de no mezclarse en política. El propio emir era aficionado a la poesía y al ambiente refinado, pero el gobierno fue manejado por una emiresa egoísta e intrigante y por un eunuco llamado Nazar, que aborrecía a los cristianos, hasta entonces en general respetados. A todo ello se acompañaba la inestabilidad social. Durante 7 años hubo guerra civil en tierras de Murcia y en Toledo estalló otra revuelta con carácter de germanía, dirigida por un herrero. En Mérida la rebelión de los cristianos era continua. Esta rebeldía mozárabe, vale decir los cristianos españoles sometidos a los árabes, fue la más espectacular y sensible. Los antiguos hispano-romanos, un siglo después de la invasión musulmana, no se conformaba con ser ciudadanos de segunda categoría, a que quedaron sometidos gracias a la tolerancia e indiferencia de los conquistadores. Su rebelión fue al mismo tiempo espiritual y armada. La represión produjo numerosas víctimas, consideradas por los cristianos como valerosos mártires, entre ellos San Eulogio, hombre de gran cultura y algunas adolescentes apasionadas. Celebróse incluso un concilio provincial, presidido por Recafredo, metropolitano de Sevilla, para paliar la situación y tratar de solucionar el problema. Resulta curioso comprobar que en él se discutió si el extremismo de estos mozárabes rebeldes resultaba conveniente y ortodoxo. No se llegó a un acuerdo entre los exaltados y los acomodaticios, contra los cuales tronaba en sus obras el joven escritor Álvaro de Córdoba, de noble familia. En la persecución más sorda que se manifiesta contra los mozárabes, San Eulogio fue martirizado en 859.
Pero todavía preocupó más al gobierno cordobés la formidable rebelión armada de la Mozarabia andaluza en tiempos de Mohamed I, 852-886, hijo y sucesor de Abderramán II, que había muerto de modo repentino. Mohamed era un soberano torpe e intolerante, mal querido por todos. Un grupo de mozárabes y de árabes rebeldes dirigidos por el valiente Omar ben Hafsun, fortificándose en las montañas andaluzas de Bobastro, 880, organizó allí un eficaz sistema de guerrillas que hizo tambalear el poderío del Emirato cordobés. Omar fue el jefe de los mozárabes del sur, querido y respetado por sus excelentes cualidades y un verdadero monarca en un extenso territorio. Después de su muerte, los guerrilleros prosiguieron la lucha. Nuevas rebeliones que estallaron por doquier complicaron aún más la situación, hasta que una política más hábil y tolerante por parte de los monarcas musulmanes dejó limitadas las luchas a levantamientos muy esporádicos y distantes, como si obedeciesen a circunstancias ocasionales y jamás a una política constante de liberación, mucho menos a instigación o relaciones con los reinos cristianos. Con estos mantuvieron los reinos musulmanes relaciones comerciales permanentes, cuando no se asociaron a título de aliados o de señores ligios con determinados monarcas cristianos, asegurándoles su neutralidad y hasta su apoyo en las luchas que mantenían entre sí los reinos del norte. El califato cordobés, Abderramán III, los comienzos de un gran monarca. Su firmeza no indisponía, avasallaba, y la línea de conducta que seguía, lejos de ser insensata, era la que indicaba claramente el estado de las cosas y de los espíritus. Con estas breves palabras sintetiza el arabista Dosi el carácter de Abderramán III. No puede decirse que en 912 el nuevo príncipe hallara un estado en las mejores condiciones para empezar a gobernarla, sino todo lo contrario. La permanente inestabilidad política se había convertido en confusión y caos. La guerra civil era ya crónica, las rebeliones proliferaban dispersas por todas partes, las guerrillas mozárabes se enseñoreaban de la mayor parte de Andalucía y para colmo, dos enemigos exteriores acechaban la ocasión de destruir el Emirato cordobés. Ordoño II, rey de León, al norte, y el califato africano de los fatimitas al sur, urgía poner remedio radical a todo ello. Abderramán no siguió la política tortuosa y vacilante de los anteriores emires, sino una línea decidida y audaz. Su campaña contra Omar ben Hafsun fue enérgica y sin titubeos. El propio soberano se aventuró por los vericuetos y senderos casi inaccesibles del sistema penibérico. 15 años pasaron hasta que pudieron ser reducidos los rebeldes, pero Abderramán siguió tenaz en su empresa como si el tiempo no contara para él. Al propio tiempo se desarrollaba su política interna, pacificadora y disuadora por una parte y rigurosa por otra. El espíritu de rebeldía de la aristocracia árabe y de los nacionalistas decrecía por momentos. Había pasado ya una generación y los pueblos estaban cansados de tan prolongada y devastadora guerra. Su política de equidad tuvo gran eficacia. Los castellanos se sometieron y todo el mundo volvió a la esperanza y confió en aquel príncipe que parecía simbolizar el eje primario de la vida nacional. Alá le había dado, decían los cronistas árabes, la mano poderosa que hace brotar el agua de las piedras, que domina las furias del mar y el flujo y reflujo de las olas, y que domina cuando lo quiere, Alá, los cuatro elementos y la naturaleza misma. Luchas al norte y al sur. Sin abandonar su campaña contra los guerrilleros del sur, Abderramán III envió en 917 una expedición contra los leoneses, que fue vencida en San Esteban de Gormaz. Dicen las crónicas rememorando la batalla, y tan grande fue la mortandad que hubo allí, que no hay hombre que lo pueda contar, pues desde esa ribera del Duero, por donde pasaron hasta Atienza y Paracuellos, montes y calles y campos, todos yacían cubiertos de moros muertos. Abderramán no dejó pasar mucho tiempo para el desquite. En 920 inició en persona otra correría victoriosa por tierras de Osma, Clunia, Tudela y Calahorra, logrando derrotar en Valdejunquera a las mesnadas cristianas, que cometieron el error de aceptar batalla en el llano. En 924 lanzó de nuevo sus huestes hacia el norte, llegando hasta Pamplona y rechazando 2 veces a las tropas cristianas. En 934 organizó una despiadada y terrible correría que llegó hasta Burgos. 3 años después tomaba Calatayud y unos 30 castillos más, recorriendo la mayoría de las comarcas septentrionales, sometiendo a Navarra a vasallaje y dominando toda la península excepto León y Cataluña.